Gracias, Señor. Señor les bendiga a todos. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy es noche de discipulados. Amén. ¿Cuántos discípulos hay en casa hoy? Dale palmas al Señor si eres un discípulo. Amén. Fuerte. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga, gloria al Señor, a los que están aquí presentes, a cualquiera de nuestros invitados. Y Dios bendiga a los que están conectados con nosotros, gloria al Señor, en las redes sociales. Démosle palmas a Cristo Jesús por ellos también en esta noche. Dios les bendiga, bienvenidos con nosotros, amén. Gloria a Dios. Vamos a ir rápidamente, mis muy amados, a la lección de hoy, a la enseñanza. Recuérdese que en estas noches de discipulados hemos estado escudriñando, estudiando juntos el libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Hemos estado estudiando juntos y estamos en el capítulo 2. Estamos en el capítulo 2. Dile a tu hermano a tu lado, estamos en el capítulo 2. Así que si no sabe dónde se encuentra Hechos, ayúdale. En el Nuevo Testamento, después de Mateo, después de Marcos, después de Lucas, después de Juan, se encuentra el libro de los Hechos. Hoy nos toca la parte número 12, la parte número 12. Gloria al Señor de estar estudiando el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 2, mis muy amados. Y solamente haciendo un recuento, ya saben que siempre doy una introducción antes de ir a la cita bíblica. Gloria al nombre del Señor. Ya hemos estudiado del capítulo 2, hemos estudiado 21 versículos del capítulo 2. Y continuamos aprendiendo y mirando el cumplimiento de aquella promesa del bautismo del Espíritu Santo que fue prometida por nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Y al final de nuestra última reunión que tuvimos, en el último discipulado, el apóstol Pedro, junto con los 11 apóstoles, se habían puesto sobre sus pies. Sin embargo, fue Pedro el que Cristo Jesús había asignado para esa hora. Y en esa gran fiesta de Pentecostés fue Pedro el que se puso en pie, habiendo sido los 120 llenos del Espíritu Santo. Y vino Cristo Jesús y le había asignado una gran tarea. La tarea era de que él iba a predicar el primer mensaje apostólico. Estaba recién bautizado del poder del Espíritu Santo y es él que se pone en pie. Ahora, ¿le había dicho Cristo que antes de que él iba a hacer? No, obviamente que no, nunca se lo dijo. Pero el Espíritu Santo que había llegado hacia él con ese poder, lo levantó junto con los 11 y comenzó a predicar su primer mensaje, gloria al Señor, a esa gran multitud. Ahora, pensando en esto, me llevó el Espíritu Santo en mi corazón a recordar una palabra, y es la palabra que Cristo declaró en el principio de su ministerio. Tomemos en cuenta que los 120 están reunidos esperando la promesa del Padre. Cristo les había dicho que fueran a Jerusalén, que regresaran para allá y que le esperaran ahí porque iban a recibir la promesa del Padre, iban a recibir poder sobre ellos. Ellos van, gloria al Señor. Y ahora, gloria al Señor, me recordó algo que cuando Cristo iba a empezar su ministerio, en Lucas capítulo 4, versículo 18, Cristo hace una declaración. Y rápidamente, gloria al Señor, lo voy a mencionar en Lucas capítulo 4, versículo 18, antes de dar nuestra cita inicial. Pero ahí en Lucas 4, 18 dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole la gloria a nuestro Padre Celestial. Dice, el Espíritu del Señor, esta fue la declaración que Jesús hizo dentro de una sinagoga, delante de un grupo de judíos. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos
a dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Estoy seguro que has escuchado este versículo antes. Estoy seguro que lo has leído también. Pero yo quiero que observen las palabras de Cristo cuando iba a empezar su ministerio, lo que Él dijo. Una vez más, el Espíritu del Señor está sobre mí. Detengámonos un poco. La declaración que Cristo Jesús está haciendo es que Él estaba completamente lleno del Espíritu de Dios. Y Él dice, por cuanto me ha ungido para anunciar, había una razón porque Él había sido ungido, por eso era llamado el ungido, el Cristo, porque era para anunciar, esa unción que había recibido, era para anunciar la buena noticia. Diga conmigo, las buenas noticias. Una vez más, diga conmigo, las buenas noticias. Ahora, estas buenas noticias que Él llegaba a anunciar, habiendo sido lleno del Espíritu Santo, gloria al Señor, ahora lo enviaba a hacer una declaración de estas buenas noticias y empezaba por los pobres. Diga conmigo, los pobres. Después dice, me ha enviado a proclamar libertad. Ahora, no solamente iba a anunciar las buenas noticias a los pobres, pero también en ese anuncio que él iba a hacer, también había sido enviado a proclamar libertad. Gloria al Señor, a los que están cautivos. Pero no solamente eso, sino que también iba a dar vista a los ciegos. Pero no solamente eso, sino que iba a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús por esa declaración? Ahora es importante porque yo estaba meditando en esta escritura cuando estaba estudiando una vez más el libro de los Hechos, capítulo 2. De pronto esa escritura me brincó en el corazón de parte de Dios, gloria al Señor, y me puse a pensar que esa declaración que Cristo hizo cuando Él estaba absolutamente lleno del Espíritu, era el mismo Espíritu que los 120 habían recibido y estaba sobre Pedro. Y la hora había llegado para anunciar también ellos la buena noticia de Cristo. Y en esas buenas noticias ellos tenían que proclamar libertad, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Ahora, quiero hacer una pauta y puntualizar un punto. Que aunque la profecía era mesiánica completamente para Cristo, porque él hizo mención del libro de Isaías, y el libro de Isaías estaba apuntando a ese momento donde el Mesías llegaría y daría libertad completa. Pero ahora ellos, hablando de los 120, también habían sido partícipes de aquel mismo poder, de aquella misma promesa que el Padre había prometido que un día llegaría hacia toda carne. El Espíritu Santo estaba sobre ellos. Y no solamente sobre ellos, pero el Espíritu Santo estaba ahora dentro de ellos. Aleluya. ¿Cuántos decimos aleluya? Y es por eso que entonces Pedro se pone sobre sus pies junto con los 11 y habiendo explicado lo que había acontecido con los 120, que ellos no estaban borrachos, les explicaba él, sino que la promesa del Padre había llegado. Ahora se pone a predicarle a la multitud en el día de Pentecostés lo siguiente. Y aquí es donde vamos a dar lectura a nuestra primera escritura, que es la que vamos a comenzar a estudiar. Lo que hicimos fue un recuento de lo que hemos estudiado hasta hoy. Así que pongámonos sobre nuestros pies y vamos a dar lectura en Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. Solamente, gloria al Señor, vamos a dar lectura a Hechos capítulo 2, versos 22. Gloria al Señor. Al 24, del 22 al 24. Dice así la palabra del Señor. Mire, escuche bien y voy a ir bien despacio. Él está predicando, había explicado
lo que había acontecido, que ellos no estaban borrachos. Eso lo estudiamos la semana pasada. Pero ahora viene y continúa el mensaje y dice: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales, prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado, hablando de Jesús, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Eso quiere decir que había sido declarado antes. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de la angustia de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Puedes sentarte, mi muy amado. Era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Quiero que me preste mucha atención a lo que voy a decir. Y por favor tenga su libreta en la mano con su pluma para escribir, porque va a querer escribir todo lo que voy a estar declarando hoy. ¿Sabía usted, mi amado, que el rey David profetizó acerca de Cristo Jesús? ¿Sabía usted eso? No solamente profetizó, sino que quedaron sus registros proféticos para dar validez que la Biblia es perfecta y es verdad. Mire, David vivió aproximadamente unos 970 años, entre 970 a 1000 años antes de Cristo. Imagínese usted, estamos hablando de 970, casi 1000 años. Y es por eso que Pedro, el apóstol, hace mención de esta profecía escrita. Y él menciona Salmos capítulo 16, versículo 8 al versículo 11. Escríbalo. Porque a lo que está refiriéndose el apóstol Pedro, cuando le está declarando a todas esas personas que estaban escuchando su mensaje, estaban escuchando la explicación, él comienza, gloria al Señor, y hace mención en Salmos capítulo 16, versículo 8 al 11. Estamos hablando de 900 años atrás que se había hecho esta declaración. Ahora, yo quiero llevarlo rápido para que usted mismo lo pueda ver y leer junto conmigo. Vamos a Salmos capítulo 16, versículo 8 al versículo 11, para que se dé cuenta lo que David profetizó cuando él estaba vivo. Recuerde, estamos hablando de 900 y pico de años. En Salmos capítulo 16, versículo 8 al versículo 11, dice lo siguiente. Dijo: siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Mi cuerpo también vivirá confiado. No me abandonarás en los dominios de la muerte. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me ha dado a conocer el camino de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Ahora, regresemos a la predicación del apóstol Pedro. Regresemos a Hechos capítulo 2, versículo 25 al versículo 27. Porque es aquí cuando Pedro comienza a citar Salmo capítulo 16, versículo 8 al 11. Mire lo que dice Pedro cuando le está hablando a la gran multitud que tenía presente. Verso 25. En efecto, dijo Pedro, David dijo de él. Pedro había hablado de Cristo, les estaba diciendo cosas de Cristo,
Y ahora viene y le dice, David dijo de él esto: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, nada me hará caer. Preste atención a todo esto. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Ahora fíjense lo que viene. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. Todo esto es excelente. Pero fíjense bien en el versículo 27. No dejarás que mi vida termine en los dominios de la muerte. Voy a volver a repetir ese texto. No dejarás que mi vida termine en los dominios de la muerte. Y subraya lo que viene después. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Lo voy a volver a repetir. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Subraya esa parte, porque voy a probarte algo precioso aquí. Aquí, aunque estaba hablando David, pero en esta parte no habla David de sí mismo, sino de alguien más. Se lo voy a mostrar ahorita. Porque él dice, me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Ahora escuche bien lo que le voy a decir. Porque David dice de Cristo 900 años antes que Cristo apareciere. Ahora Pedro reconocía que aunque Salmos capítulo 16, versículo 8 al versículo 11, hablaba en parte de David, hablaba también de alguien que era mayor que David. Era una profecía mesiánica de Jesucristo. Tengo que aceptar que sí existe la posibilidad de que Cristo Jesús, el Señor y Maestro, pudo haberle enseñado esto a Pedro y a los demás discípulos. Después de haber resucitado, lo voy a llevar a una cita donde Cristo había resucitado, se está presentando con sus discípulos y con sus apóstoles en Lucas capítulo 24. Si usted es tan amable de ir conmigo sin perder Hechos capítulo 2, porque vamos a seguir estudiando ahí. Pero vayamos a Lucas capítulo 24, en el versículo 44 y 45. Cuando tú lees el capítulo 24 completamente, te vas a dar cuenta, escúchame bien, que Jesús se le aparece a dos de sus discípulos y ellos no lo reconocen. Ellos iban con camino a la aldea llamada Emaús y se junta con ellos en el camino, pero ellos no le reconocen a Cristo. Ellos iban caminando, iban hacia la aldea de Emaús y de pronto un hombre se les aparece y comienza a caminar con ellos, comienza a platicar con ellos, pero estos dos discípulos no reconocen quién es este hombre. Ese hombre era Cristo en ese momento. También se le apareció a Pedro y poco después se le aparece a los 11 juntos. Y esto fue lo que Jesús dijo después de esas apariciones. En el versículo 44 dice esto. Luego dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Ok, tenemos la ley de Moisés, los primeros 5 libros, tenemos todos los libros proféticos y ahora Jesús menciona también los salmos, porque los salmos había profecía dentro de ella. Entonces tenemos que Jesús menciona a los libros de la ley, diga los libros de la ley, los primeros 5 libros, menciona a los profetas y dice, los libros de la ley, los profetas y los salmos hablaron de mí. ¿Está conmigo? En el versículo 45, recuérdense que él había resucitado, se le aparece primeramente a 2, después se le aparece a Pedro y ahora se le apareció a los 11 y estas son sus palabras. En el versículo 45 dice, entonces, subraye esto, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Detengámonos aquí.
Los discípulos habían caminado, los apóstoles habían caminado con Jesús por un largo tiempo. Más de un año, 2, 3 años y medio. ¿Y cómo ustedes van a pensar de que después de 3 años y medio, caminando con el Señor, sentándose con el Señor, comiendo con el Señor, durmiendo con el Señor, hasta este momento, viene Jesús y les abre el entendimiento? Pastor, ¿qué me quieres decir con esto? Lo que te quiero decir es que no importa cuántos años nosotros tengamos de estar estudiando las Escrituras. No importa cuántos años nosotros tengamos de estar leyendo y leyendo. Llega un momento donde la luz de Dios te alumbra, el Espíritu Santo te alumbra y puedes recibir y percibir exactamente lo que el texto dice. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? A ver, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que han leído una carta, han leído un libro en la Biblia y de pronto, gloria al Señor, está predicando a alguien y de pronto eso que está predicando, lee la Escritura y de pronto la Escritura se te revela completamente? Como que se te abre, se te expande el entendimiento y aquella Escritura la podés ver pero con claridad. Y tú dices, Dios mío, yo he leído este texto tantas veces pero nunca lo había entendido. Bueno, en el versículo 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Cristo resucitado se presenta a ellos y les abre el entendimiento para que estudiaran, para que pudieran comprender las Escrituras. Ahora Jesús explica a sus discípulos las Escrituras para mostrarle que todo lo referente a su ministerio ya estaba escrito. Ya estaba escrito. ¿Por qué tenía que estar escrito? Para que nadie le negare. Si él se presentaba como el Mesías, ¿qué iban a decir todos los estudiosos de las Escrituras? Tú no eres el Mesías, porque tú no apareces en las Escrituras. No hay evidencia de que tú eres ese que aparece en las Escrituras. Y por eso Jesús le dice a sus discípulos: mira, las Escrituras hablaron de mí. Los 5 primeros libros de la Biblia hablaron de mí. Todos los profetas hablaron de mí. Salmos hablaron de mí. ¿Y qué acabamos de estudiar ahorita? Cuando Pedro está predicando el mensaje, ¿de quién está hablando? Está hablando de David en el libro de los Salmos. Pero ahora David hace una declaración profética hablando de Cristo. ¿Está conmigo? Por eso Pedro ahora puede entender con claridad esto y hace referencia de lo que David había declarado casi 1000 años antes de que Jesús se manifestara en su cuerpo humano. ¿Cuántos sentimos la presencia de Dios aquí? Ahora regresemos a Hechos capítulo 2. Y continuemos leyendo lo que Pedro les está predicando a esa gran multitud. Él continúa diciéndoles, estoy en Hechos capítulo 2 versículos 29 y 31. Pedro continúa diciéndoles acerca de lo que David había declarado. Y vea bien esto, mis amados, vea bien, porque continuamos mirando la declaración de que había hecho David. Pero esta vez Pedro la está declarando. Está diciendo, ustedes que están todos aquí reunidos, ¿se acuerdan que Pedro, que se acuerdan de que David profetizó y dijo estas cosas? ¿Saben de quién estaba hablando? Estaba hablando de Cristo. Mira lo que dice aquí. Versículo 29. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David. Escuche bien estas palabras. Que murió y fue sepultado. ¿Qué pasó con David? Murió y fue sepultado. Una vez más, ¿qué pasó con David? Murió y fue sepultado. Marque eso bien, porque mire lo que viene después. Y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Allá está la tumba de David. Cuando yo fui a Jerusalén, fui a la tumba de David. Ahí está todavía. Diga conmigo, ahí está todavía. Ahí está, allí murió y allí fue sepultado. Y por eso dice, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Ahora fíjense en el verso 30. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento, ahora subraye esto, poner en el trono a uno de sus descendientes.
Dios le había jurado que iba a poner a uno en su trono, que iba a ser uno de sus descendientes. Versículo 31. Fue así como previo, o viéndolo antes, en otras palabras, lo que iba a suceder. O sea, David hacía una declaración como si él pudiera ver exactamente 1000 años después lo que iba a acontecer. Y mire lo que dice el apóstol Pedro, refiriéndose a la resurrección de Cristo. Quiere decir que David hizo una declaración profética. David no solamente mencionó lo que iba a pasar con el Mesías, pero también hizo una mención, gloria al Señor, de que como lo miraba ya resucitado. Escuche lo que afirmó. Mire lo que afirmó David. Dice, afirmó que Dios lo dejaría, que Dios no dejaría que su vida terminara en los dominios de la muerte. Lo voy a volver a decir. Lo voy a volver a decir. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en los dominios de la muerte, ni que su fin fuera la corrupción. La pregunta es, ¿de quién estaba hablando? Porque David murió y todavía está en la tumba. Pero esta declaración que Dios le permite profetizar a David, mi amado, dice, afirmó que Dios, allí subraye, porque estas son las afirmaciones proféticas del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en los dominios de la muerte, ni que su fin fuera la corrupción. ¿Qué significa corrupción? Descomposición, hablando de su cuerpo. ¿Está conmigo? Pero el cuerpo de David sí se descompuso, mis hermanos. Sí sufrió corrección, pero no el de Cristo Jesús, nuestro Salvador, Mesías, Maestro. Aleluya. El cuerpo de Cristo no miró corrupción. Sin embargo, hay que comprender algo. Y es que nuestro Señor Jesús recibió la fuerte ira de Dios en la cruz. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos entienden que Dios estaba airado a causa del pecado? Dios estaba airado a causa del pecado. Y de pronto Jesús en la cruz recibe la ira del Padre sobre él, como si él fuera un vil pecador, como si Jesús fuera un culpable por todos nuestros pecados. Nuestro Señor y Salvador fue hecho pecado por nosotros. No lo entiendes. Él fue hecho pecado por nosotros. Lo que eso significa que usted y yo deberíamos estar colgados en un madero pagando a causa del pecado. Mira lo que dice, pastor, enséñamelo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Mira lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintios y dice lo siguiente, versículo 21. Dice, al que no cometió pecado alguno. Diga conmigo, no cometió pecado. No cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como pecador. Lo trató como pecador. Mire lo que continúa. Para que en él recibiésemos la justicia de Dios. Pero su obra sacrificial fue el perfecto, santo acto de amor por nosotros. Su sacrificio me dice a mí y a usted: te amo de tal manera que estoy dispuesto a pagar el precio que mi Padre ha pedido por ti.
Te amo de tal manera que no quiero que te pierdas, sino que he venido a redimirte, he venido a comprarte. Yo pagaré el precio. Sin embargo, Jesús mismo no se convirtió en pecador. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. No se convirtió en pecador, sino que en él fue imputada o transferida el peso del pecado. ¿Sobre quién? Sobre él. A pesar de que no era culpable de nuestro pecado, a él se le imputa la culpa porque él quiere pagar por nuestro pecado. Él quiere convertirse en el sacrificio que agradaba a Dios para que tú y yo tuviéramos vida completa y eterna. Cuando tú entiendes esto, una revelación viene a tu vida. La revelación es cómo en algún momento de mi vida pudiera yo pensar o imaginarme abandonar los caminos de mi Señor y de mi Maestro. Si yo me merecía la muerte y a través de Él se me ha dado libertad completa, ¿cómo puedo yo pensar que puedo abandonar a aquel que entregó su vida por mí? Mis muy amados hermanos, este es el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio. Que Jesús llevó el castigo de nuestros pecados en la cruz, pero continuó siendo el único Salvador perfecto a pesar de todo. Porque Él no pecó. Escúchame bien, Él no pecó. Lo cual se comprobó por su resurrección. Si Cristo hubiera pecado, Cristo nunca hubiera resucitado. Aparte de la resurrección, no tendríamos ninguna prueba de que Jesús exitosamente, perfectamente pagó por nuestros pecados. Como tú y yo pudiéramos decir, Cristo pagó por mis pecados si todavía está en la tumba. No pudieras decir que alguien pagó por tus pecados porque estuviera muerto. ¿Está conmigo todavía? ¿Seguro que sí? Pero Pedro cita a David 900 y pico de años antes, cuando sus labios fueron usados por esa profecía acerca del Mesías prometido y sufriente. Él habló que el Mesías vendría, sufriría, gloria al Señor, diciendo que Dios no permitiría que su santo viera corrupción. Él lo dijo, el santo no verá corrupción. No estaba hablando de sí mismo. David no era santo. Él sabía que no era santo. Había cometido muchos pecados. Había sido un infiel. Había mandado a matar a uno de sus soldados. Había sido un mal padre. No era santo, gloria al Señor. Pero cuando él está profetizando y dice la Escritura, gloria al Señor, que su santo no vería corrupción, la pregunta sería, ¿por qué? La razón que Jesús llevó nuestros pecados sin hacerse un pecador. Jesucristo no fue un pecador, sino que Él se hizo pecado por nosotros. Por eso Él pudo seguir siendo santo, aún en su muerte. Pero pastor, estaba cargando la ira de Dios, el pecado estaba sobre Él, pero nunca pecó. A causa de que Él es santo, es el santo de Dios, fue predestinado a la muerte. El santo de Dios iba a ser predestinado a la muerte. La resurrección era absolutamente inevitable. ¿Para probar qué? Para probar primeramente que Él era santo.
para probar de qué, que Él podía pagar por nuestros pecados. Porque un pecador no puede pagar tus pecados por ti. Porque el único que puede perdonar los pecados es Dios mismo. Esa es la gran diferencia entre cualquier otra religión. Si tú te conviertes a cualquier otra religión, ninguna religión te va a enseñar, gloria al Señor, que alguien va a pagar la paga del pecado por ti. Tú la tienes que pagar por sí solo. Si tú cometes un crimen, ¿por qué me van a echar a mí? Yo no fui el que cometí el crimen, tú lo cometiste. Solamente en el cristianismo hay alguien que toma la paga del pecado por nosotros. Por eso nosotros amamos a Cristo. Sabemos que Él es Hijo de Dios. Sabemos que Él es el Mesías. Y sabemos que Él es Dios manifestado en carne. Por eso había dicho, no permitas que tu santo vea corrupción. Por la razón de que Jesús llevó nuestro pecado sin haber sido un pecador. Hay que entenderlo y comprenderlo esto. Porque hay gente que cuando ve la cristiandad se rasca la cabeza y no entiende que como un ser humano pudo haber pagado la paga del pecado y cómo Él pudo cargar con todo el pecado del mundo. No lo entienden. Diga conmigo, no lo entienden. Él siguió siendo santo aún en su muerte. Por esa causa, al haber sido castigado por su obra en la cruz, Él fue castigado. La ira de Dios estuvo sobre Él. Jesús fue gloriosamente recompensado. Como está escrito proféticamente en el libro de los Salmos, dice lo siguiente: me has dado a conocer los caminos de la vida, hablando de su humanidad. Me llenarás de alegría en tu presencia. Cuando Él resucitó, hubo gloria, hubo gracia, hubo risas, hubo alegría. Cuando los discípulos lo miraron que estaba resucitado, saltaron de alegría todos juntos, diciendo: el Maestro resucitó, el Maestro resucitó. Cristo está vivo, Cristo está vivo, Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo, está vivo. Continuemos leyendo la predicación de Pedro allí con la multitud en Hechos capítulo 2 versículo 32 y versículo 33. Regresemos para allá, Hechos 2, 32 y 33. Mira lo que dice ahí: a este Jesús, subráyalo, a este Jesús, está predicando Pedro todavía, Dios lo hizo, Dios lo resucitó. Voy a volver a leer: a este Jesús Dios lo resucitó, y de ellos todos nosotros somos testigos. Ahora escuche, ¿quiénes estaban con Pedro en ese momento? Los 120. Los 11 que se pusieron sobre sus pies, y habían todos, eran 120. La gran multitud estaba alrededor de todos ellos. Él estaba sobre sus pies declarando esta predicación y dice lo siguiente: a este Jesús Dios lo resucitó, y de ellos todos nosotros, hablando de los que habían sido llenos del Espíritu Santo, todos nosotros somos testigos. Pastor, ¿qué significa eso? Cuando nosotros leemos muy rápido no entendemos lo que la Escritura dice. Lo que la Escritura dice es: tú me puedes preguntar a mí si yo lo vi. Tú le puedes preguntar a él si él lo vio. Tú le puedes preguntar a ella si ella lo vio. Tú le puedes preguntar a todos los que están aquí si ellos lo vieron. Y todos vamos a decir: Cristo resucitó. Nosotros lo miramos. Él está vivo. Él no está muerto. Él ha resucitado. Nosotros lo miramos. No me lo contaron. Yo lo miré. La Escritura habla por el testimonio de 2 o 3, todo será comprobado. ¿Cuántos habían con Pedro en ese momento? Eran 120. 120, no eran 2 ni eran 3, eran 120. Dice el verso 33: exaltado a la derecha de Dios y habiendo recibido del Padre
el Espíritu Santo prometido. Escuche bien el verso 33. Escuche bien. Exaltado a la derecha de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido. Está hablando de los 120, que no solamente habían sido testigos, pero también ahora habían recibido al Espíritu Santo prometido. Mira lo que dice después, subraya lo que dice después. Ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. El Padre, cuando Cristo fue resucitado y después fue glorificado una vez más a la gloria que tenía con el Padre, antes de haber sido manifestado en carne, cuando Él recibe una vez más aquella gloria que tenía con el Padre, ahora viene el Espíritu Santo. ¿Cuántos me están entendiendo? Si Cristo no resucita, no hay gloria. Y si no hay gloria, no hay derramamiento del Espíritu Santo. Cristo no solamente tenía que morir y pagar por la paga del pecado, pero también tenía que resucitar, y fue la resurrección, con haberse guardado santo, que le dio una vez más la gloria que tenía antes allá con el Padre. Y fue hasta ese momento que el Espíritu Santo es derramado. ¿Por qué no antes? Porque el Espíritu Santo es un regalo hacia aquellos que fueron comprados con su sangre. Porque el Espíritu Santo es un regalo para aquellos que han creído en Él. Una persona que no cree en Cristo, nunca puede recibir al Espíritu Santo. Dile a tu hermano a tu lado, el Espíritu Santo es para nosotros, los creyentes, no es para los inconversos. Un inconverso puede recibir sanidad, puede recibir un milagro, pero el Espíritu Santo solamente ha sido dado a los que creen. ¿Te sientes privilegiado que crees? ¿Te sientes privilegiado que crees? Termina diciendo estas palabras. Ahora Pedro hace mención de una profecía dada por el rey David y cita diciendo estas palabras. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Jesús de Nazaret, el hombre que todos conocieron, como vosotros mismos sabéis, nos dice Hechos capítulo 2 versículo 32, fue él que cumplió este salmo profético. ¿Cómo sabía esto Pedro? Porque él había visto a Jesús resucitado. Escúchame bien lo que te voy a decir y grábatelo en tu corazón. La evidencia irrefutable y crucial de la resurrección fue simplemente la poderosa prueba de testigos oculares y confiables. Si Jesucristo resucita y nadie lo ve, no hay prueba. Pero Jesucristo resucita y se le comienza a presentar a toditas las personas que habían creído en Él. Tú sabes, toda esa gente dando testimonio que Cristo resucitó. Irrefutable, diga irrefutable. No estoy hablando que dos personas se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a decir que resucitó. No. Fue una gran multitud de discípulos con sus apóstoles que dieron la evidencia irrefutable y crucial de la resurrección, porque ellos fueron testigos oculares. Ellos lo vieron, ellos lo escucharon.
Pedro dijo, de lo cual todos nosotros somos testigos. Estos 120 han sido testigos de aquella gloriosa resurrección. Y Pedro explica en su predicación a la multitud diciendo esto. Ha derramado esto, dijo él. Ha derramado esto. O sea, la promesa del Padre ha sido derramada, que vosotros veis y oís. Pedro afirma que lo que la multitud vio era la obra del Jesús resucitado, del Jesús ascendido, quien envió su Santo Espíritu sobre toda su iglesia. He dicho sobre toda su iglesia. Quiero terminar con esto. En Hechos capítulo 2, versículo 34, 35 y 36, y con esto termino. Rápidamente, Hechos capítulo 2, versículo 34, 35 y 36, y con esto termino. Vea bien lo que voy a leer. Dice Pedro en esta declaración: David no subió al cielo. ¿Cómo dijo? David no subió al cielo. Una vez más diga conmigo: David no subió al cielo. Y sin embargo, declaró: dijo el Señor a mi Señor. Una vez más diga conmigo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, o siéntate a mi diestra, dice la versión antigua, hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Por tanto, que todo Israel esté bien seguro, diga conmigo, bien seguro, de que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, les dice Pedro, Dios ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Citando Salmo 110, para los que están escribiendo y les encanta estudiar la escritura, citando Salmo 110, Pedro está ahora explicando ya no al Mesías sufriente, sino al Mesías divino. Lo voy a volver a decir. Salmo 110, Pedro cita y explica que está citando ya no al Mesías sufriente, sino al Mesías divino. ¿Por qué? Porque él dijo, el Señor a mi Señor. Pedro usó en su predicación e hizo referencia a Salmo 110, versículo 1. Este versículo del Antiguo Testamento está citado en el Nuevo Testamento más que cualquier otro versículo, citado aproximadamente unas 25 veces. En este salmo, David entendió y proclamó la deidad del Mesías. Dijo el Señor a mi Señor. El Mesías prometido no solamente era un ungido, sino que era el Señor de los señores. Cierro mi idea. En ese salmo el rey David, por inspiración del Espíritu Santo, registró que Dios, el Dios de Israel, el Señor, habló al Señor de David, mi Señor, como Dios. Pedro usó esto para mostrar que el Mesías, quien es el enfoque de Salmo 110, es por ende divino. En palabras simples, el Mesías es Dios. Sepa pues ciertísimamente, dijo toda la casa de Israel. El sermón concluye con un resumen bien simple. Todo Israel debe saber que aunque ellos crucificaron a Jesús, Dios lo ha declarado Señor y Cristo.
Es como que Pedro les estuviera diciendo, estuvieron equivocados en cuanto a Jesús. Lo crucificaron como si fuera un criminal. Pero por su resurrección, Dios demostró que Él es Señor y Mesías de todo aquel que cree. Y es allí cuando Pedro les exhorta a ellos diciéndole, gloria al Señor, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En otras palabras, no importa el pecado que hayan cometido en contra de aquel que vino a entregar su vida por vosotros, no les va a importar ese pecado, porque si ustedes creen en Él e invocan su nombre, entonces ustedes serán salvos. Aquí hoy vamos a terminar. Pongámonos sobre nuestros pies. Mis hermanos amados, es imposible, y tengo que ser muy sincero, es imposible leer y no presentar tantas evidencias bíblicas. ¿Por qué lección vamos? No la escucho. La 12. Hermano, y estamos en el capítulo 2. Ya ven cómo mucha gente dice, oh, yo ya leí todo el libro de los Hechos. ¿Lo leíste? Sí, lo leíste como leen la revista. La gente va así bien de corrido, bien rápido, sin entender lo que están diciendo. Pero cuando escudriñamos todo, mi amado, qué lindo se hace todo, ¿verdad? Wow, yo cuando estaba estudiando esto, y lo he estudiado en muchas ocasiones, el libro de los Hechos es uno de los libros que más me he comido. Y cada vez que me meto adentro, es como que encuentro más cosas dentro de las Escrituras de las cuales todavía yo no he presentado. ¿Por qué no oramos? Cierra tus ojos donde te encuentras. Padre, te damos la gracia que a través de las declaraciones proféticas, a través, Señor bendito Dios, de la profecía, nos aseguras que nuestra fe no está puesta en una idea, no está puesta en un pensamiento, sino que está puesta en evidencias concretas de hombres que profetizaron como David. Aunque él no fue el único, fueron muchos profetas que profetizaron acerca del Mesías prometido. Pero hoy tocamos solamente a David. Y a través de David hubieron declaraciones, Señor, que nos han asombrado. Y digo nos han asombrado en el sentido, no que no lo hayamos creído, en el sentido que confirmamos nuestra fe cada día más. Que podemos creer y afirmarnos más en la fe. Que podemos asegurar que la resurrección no solamente, gloria al Señor, fue algo histórico. La historia lo prueba, la historia lo escribió, pero tu palabra que es verdadera, tu palabra que es eficaz, tu palabra que es el único registro santo, infalible, perfecto, porque tú, Señor, lo inspiraste. Hoy podemos leer en él y darnos cuenta que nuestra fe se sigue afirmando. Que si un ángel del cielo viniera a predicarnos otro evangelio, sería anatema. Te damos las gracias por tu palabra escrita. Te damos las gracias por la Biblia, Señor. Y te damos las gracias porque a través de ella hemos recibido la fe. Porque la fe viene del escuchar tu palabra. Si no fuera tu palabra, no existiría la fe cristiana. Todo aquel que cree en ti,
Para que su fe sea perfeccionada, tiene que ser a través de tu palabra. Todo aquel que se salga fuera de tu palabra no es una fe verdadera, es una fe construida, es una fe de hombres, es una fe religiosa. Pero cuando nosotros nos fundamentamos en tu palabra y creemos a tu palabra, nuestra fe es veraz y es verdadera. Señor, hoy te agradecemos todo lo que hemos aprendido. Glorificamos a tu Santo Espíritu que nos enseña, que nos abre la mente y el corazón para entender las profundidades de ella. Gracias te damos por todo lo bueno que eres con todos nosotros. Hoy bendecimos tu nombre y te pedimos que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga lo que usted le ha mandado hacer con todos nosotros. Escribe en las tablas de nuestro corazón para que no permitas que nadie tome la palabra de fe, la semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones. Te lo pedimos todo, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.